Si crees que la vida puede cambiar en un instante y que el destino escribe historias que desafían nuestra comprensión, quédate conmigo hasta el final de este video y comenta desde qué ciudad estás viendo. Lo que estás a punto de ver es la prueba de que, incluso en los lugares más olvidados, un milagro puede estar esperando suceder. El polvo de Tijuana se levantaba con el viento caliente, cubriendo todo con una capa de olvido y lucha diaria. En un mercado al borde de la carretera, donde el olor a comida frita se mezclaba con la desesperación silenciosa de muchos, la vida de dos personas estaba a punto de colisionar de una forma que nadie podría prever, demostrando que los hilos que nos conectan son invisibles, pero inquebrantables, y a menudo nos llevan de vuelta a casa. En el corazón de ese caos, la pequeña Martina, de apenas 11 años, sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus padres adoptivos, con la promesa vacía de que volverían con dulces, la dejaron en un rincón, y el rugido del motor del coche al distanciarse fue la sentencia final de su abandono. Acurrucada en un pasillo estrecho y sucio, entre cajas de verduras y olores fuertes, se aferraba a un pequeño pájaro de madera, el único fragmento de una vida anterior al que su memoria infantil ya no podía acceder. Cada sollozo era un clavo en su pequeño ataúd de esperanzas, un lamento silencioso que el ruido del mercado ahogaba, volviendo su dolor anónimo, una tragedia invisible más en un mundo que ya tenía muchas. El pájaro de madera en sus manos era más que un juguete, era su ancla. La madera era lisa, gastada por el toque constante de sus pequeños dedos, un testimonio silencioso de una conexión que sentía en lo profundo del alma, pero no comprendía. Aquel objeto era la única prueba de que ella no había simplemente surgido de la nada. En algún lugar, en algún tiempo, alguien la amó lo suficiente como para darle aquello. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba con la crueldad del abandono, aquel trozo de madera tallada era su única herencia, el único hilo que la unía a una identidad perdida, un pasado que susurraba en su corazón, aunque su mente no pudiera oírlo. Lejos de allí, en una mansión de cristales fríos y pasillos silenciosos, vivía Alejandro, un millonario que construyó un imperio, pero que había perdido su alma en el proceso. Años antes, una tragedia brutal le arrebató a su esposa, Sofía, y a la hija recién nacida de ambos en un terrible accidente de coche. Desde 1900, entonces, se convirtió en un hombre solitario, amargado, que veía el mundo a través de un filtro de cinismo y dolor. La fortuna que acumuló solo sirvió para construir muros más altos alrededor de su corazón, aislándolo del desorden, de la alegría y de cualquier cosa que pudiera recordarle la felicidad que un día conoció y que le fue arrancada de forma tan violenta. En ese exacto momento, el destino, con su ironía implacable, decidió intervenir. El coche de lujo de Alejandro, una máquina alemana, perfecta e impenetrable, comenzó a fallar, ahogándose hasta detenerse por completo frente al polvoriento mercado. Para un hombre que detestaba la imprevisibilidad y la miseria, aquello era el colmo del ultraje. La irritación se apoderó de su rostro, una máscara de desprecio por el paisaje humano que lo rodeaba. El retraso en su agenda era una ofensa personal, y el ambiente precario, un insulto a su mundo ordenado y aséptico. Salió del coche, sintiendo el polvo pegarse a sus zapatos italianos. Cada paso una declaración de su aversión por aquel lugar. El contraste entre los dos no podría ser más marcado. En un pasillo oscuro, una niña huérfana, cuya única posesión era un pájaro de madera, lloraba por el fin de su mundo. Afuera, un hombre que poseía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, se irritaba por un simple contratiempo mecánico. Ella representaba la vulnerabilidad, la fe destrozada y la inocencia perdida. Él encarnaba la arrogancia del poder, la amargura de la pérdida y la frialdad de un corazón que se negaba a sentir. Dos almas en extremos opuestos de la experiencia humana, separadas por un abismo de clase, suerte y, sobre todo, de dolor vivido de maneras completamente diferentes. Movido por una sed que era tanto física como existencial, Alejandro entró en el mercado con la única intención de comprar una botella de agua.
Sus movimientos eran bruscos, sus ojos barrían el lugar con una mezcla de impaciencia y asco. Veía la pobreza, los colores vibrantes y la gente sencilla no como una cultura o una realidad, sino como un escenario de decadencia que necesitaba atravesar lo más rápido posible. Cada rostro que lo miraba era, para él, un rostro anónimo, parte de una masa informe que representaba todo lo que él había superado y dejado atrás. Era un fantasma de un mundo superior, acechando un lugar al que no pertenecía. Sus pasos firmes lo llevaron por un pasillo mal iluminado, el mismo pasillo donde Martina se acurrucaba, invisible en su dolor. El destino, como un director de teatro meticuloso, preparaba el escenario para el encuentro. El sonido de los zapatos caros de Alejandro en el suelo de cemento resonaba como un presagio, mientras que los sollozos ahogados de Martina eran la banda sonora de un corazón roto. Eran dos extraños, uno poderoso y una indefensa, un hombre que había perdido una hija y una hija que lo había perdido todo, caminando uno hacia el otro, sin saber que aquel pasillo polvoriento era el punto final de un largo viaje de separación. Estaba a punto de pasar de largo, inmerso en su propia irritación, cuando un sonido lo golpeó. No era el ruido del mercado, ni las voces de los vendedores. Era algo más primitivo, más puro, el sonido inconfundible del llanto de un niño. Un sollozo que, por alguna razón inexplicable, atravesó las barreras de su indiferencia y lo paralizó en seco, en contra de cada fibra de su ser que le gritaba que lo ignorara y siguiera adelante. Alejandro se detuvo, se giró lentamente y su mirada, por primera vez en aquel día, se centró en algo más allá de su propio descontento. Vio una pequeña figura acurrucada en las sombras. La figura de Alejandro proyectaba una sombra larga e intimidante sobre el pequeño cuerpo acurrucado de Martina. Él permaneció allí, inmóvil, una estatua de traje caro en medio del desorden. Una parte de él, la parte lógica y amargada que había gobernado su vida durante tantos años, le gritaba que se diera la vuelta y se fuera. Aquella niña no era su responsabilidad. Su dolor era solo una gota más en el océano de miseria que tanto se esforzaba por ignorar. La vida ya lo había castigado suficiente. No le debía nada a nadie, y mucho menos a una desconocida en un mercado fronterizo. Era un problema del mundo y él ya no formaba parte de ese mundo. Sin embargo, sus pies parecían clavados en el suelo de cemento. El sollozo de la niña había actuado como una llave, abriendo una puerta en su pecho que él creía sellada para siempre. Era un sonido que resonaba en un vacío que nunca admitiría poseer. Con una reticencia que era casi física, dio un paso, luego otro. Cada movimiento era una batalla contra su propio instinto de autopreservación, contra la muralla de frialdad que había construido a su alrededor. No se acercaba por compasión, sino por una fuerza extraña e irresistible, como un barco de metal siendo arrastrado por un imán invisible y poderoso. Se detuvo frente a ella, un gigante mirando a un elfo herido. Su expresión era dura, una máscara de impaciencia que apenas ocultaba el torbellino de incomodidad que sentía por dentro. Odiaba esa situación, odiaba la vulnerabilidad de ella y, sobre todo, odiaba la reacción que aquello provocaba en él. Aclarándose la garganta, forzó las palabras a salir, su voz sonando más áspera de lo que pretendía, un reflejo de su guerra interna. «¿Qué te ha pasado?», preguntó, las palabras cortando el aire como fragmentos de cristal, desprovistas de cualquier calidez humana, una mera formalidad para satisfacer aquella compulsión que le impedía marcharse. Martina se encogió aún más ante el tono de voz del hombre. Levantó el rostro y sus ojos grandes y marrones, hinchados y rojos de tanto llorar, se encontraron con los de él. En ese instante, no vio a un salvador, sino a una figura de autoridad más, un adulto indiferente en un mundo que solo le daba la espalda. El miedo se mezcló con su tristeza. Intentó hablar, explicar el nudo de traición y soledad que se formaba en su garganta, pero las palabras no salían. Su boca se abrió y cerró en silencio. Solo un pequeño sonido jadeante escapó, el sonido de un dolor demasiado grande para ser nombrado. El hombre frente a ella suspiró, un sonido audible de irritación,
La incapacidad de la niña para responder rápidamente solo confirmaba sus sospechas. Era una pérdida de tiempo. No tenía paciencia para el drama infantil, para las lágrimas que, en su mundo, eran sinónimo de debilidad y manipulación. Su mente ya estaba volviendo al problema, de su coche, a las llamadas que necesitaba hacer, a la distancia segura de su vida donde las emociones eran contenidas y gestionadas. Estaba listo para dar media vuelta, para finalmente obedecer a su razón y dejar aquella escena atrás, como si nunca hubiera ocurrido. Fue entonces cuando Martina, en su desesperación muda, demostró su valía de la única manera que podía. Viendo que las palabras le faltaban, recurrió al único objeto que podía hablar por ella, que podía testimoniar su historia. Con Vinotza, su manita temblorosa, extendió el pájaro de madera en dirección al extraño. No era una petición, sino una declaración. Era como si dijera: esto es todo lo que soy, esto es todo lo que me queda. Por favor, mira. El gesto era de una pureza y un coraje inmensos, un intento de conectar más allá del lenguaje, a nivel del alma. Alejandro miró la mano extendida y el objeto que sostenía. Su primera reacción fue de puro desprecio. Un juguete tosco, un trozo de madera mal acabado, probablemente vendido por unos centavos en uno de los puestos inmundos de ese mismo mercado. Vio aquello como un símbolo de la pobreza, de la falta de sofisticación, de todo lo que él había luchado por erradicar de su propia vida. Aquel gesto de la niña, en su mente cínica, pareció casi un insulto a su inteligencia. ¿Qué esperaba? Que se conmoviera con una artesanía barata. La irritación dio paso a un sarcasmo silencioso. Estaba a punto de negar con la cabeza, de despacharla con un gesto seco, cuando algo en su cerebro disparó una alarma silenciosa. Sus ojos, que estaban a punto de desviarse, fueron atraídos de nuevo hacia el pájaro. Había algo en la forma en que las alas se curvaban, un detalle casi imperceptible en la cola tallada que le causó una extraña sensación de déjà vu. Era una familiaridad desconcertante, una aguja fina que pinchaba un recuerdo largamente dormido. Frunció el ceño, intentando alejar la sensación, atribuyéndola al estrés del día, a la iluminación precaria de aquel pasillo, fétido. Pero la sensación no se fue. Al contrario, se intensificó. La imagen del pájaro parecía superponerse a una imagen fantasma en su mente, un recuerdo de sus propias manos, más jóvenes y callosas, sosteniendo una navaja de tallar. Recordó el olor de la madera de cedro, la satisfacción de ver una forma emerger de un bloque en bruto. Eran destellos, fragmentos de una vida que había enterrado bajo capas de riqueza y amargura. Una vida en la que no era un millonario, sino un joven artista, soñador que creía que el amor podía ser esculpido en madera. Un escalofrío recorrió su espalda. Se sintió un tonto. ¡Qué absurdo! ¿Cómo podría haber alguna conexión? Miles de artesanos hacían pájaros de madera. Era una coincidencia, nada más. Una mala pasada de su mente cansada y de su dolor latente, que siempre buscaba fantasmas en cada esquina. Necesitaba salir de allí. Aquel lugar, con su miseria y sus emociones crudas, estaba empezando a afectarlo, a corroer sus defensas cuidadosamente construidas. Aquel encuentro ya había durado demasiado y lo estaba desestabilizando de una forma que no le gustaba en absoluto. Sin embargo, no podía moverse. Sus ojos estaban clavados en el objeto y el mundo a su alrededor comenzó a desaparecer. El ruido del mercado se convirtió en un zumbido lejano. Los colores se mezclaron en un borrón. La única cosa nítida en su campo de visión era aquel pequeño pájaro de madera en la mano sucia de la niña. Podía sentir su corazón comenzando a latir más rápido, un tambor de pánico y confusión en su pecho. La lógica y la razón estaban perdiendo la batalla contra una emoción abrumadora y aterradora que no podía nombrar, pero que lo empujaba más cerca de la verdad. Martina, al percibir el cambio en la expresión del hombre, sintió una chispa de esperanza. Su rabia parecía haberse disipado, reemplazada por una atención intensa y confusa. Quizás él no era como los otros. Quizás él veía lo que ella veía en el pájaro. Con un movimiento vacilante, empujó el objeto un poco más cerca de él. Una invitación silenciosa para que mirara más de cerca. Aquel pequeño acto de fe,
viniendo de una niña a la que le acababan de destrozar la fe por completo, era la fuerza motriz de aquel momento, la pequeña llave que giraría la cerradura del destino. Y entonces Alejandro vio, no con los ojos de un millonario impaciente, sino con los ojos de su yo más joven, el artista apasionado. Reconoció el estilo. Aquel no era un pájaro de madera cualquiera, era una copia exacta o tal vez... No podía ser. Era su trazo, su firma artística, la forma específica de tallar las plumas de la cola, creando un patrón que él había inventado, un secreto que le pertenecía solo a él y a la mujer para quien había hecho aquellas piezas. La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. El tiempo se detuvo. El desprecio, la irritación, el cinismo, todo se desintegró en un instante, reemplazado por un shock puro y absoluto. Miró del pájaro al rostro de la niña y luego de vuelta al pájaro. Su mente, normalmente tan aguda y calculadora, se convirtió en un caos de incredulidad y pavor. No era posible. Era una ilusión, una alucinación provocada por el luto que cargaba como una sombra. Aquella pieza no podía estar allí, en ese lugar, en la mano de esa niña. Era una imposibilidad que desafiaba todas las leyes del universo que él conocía. La frialdad que lo definía se transformó en un hielo paralizante. Su respiración quedó atrapada en su garganta y sintió que la sangre huía de su rostro. Las voces, los olores, la gente a su alrededor, todo dejó de existir. Su universo entero se contrajo a ese pequeño punto en el espacio. Un pasillo sucio, una niña llorando y un objeto que no debería existir. Aquel pájaro de madera era un fantasma de su pasado, una reliquia de un amor perdido, un mensajero de una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Intentó procesar la información, encontrar una explicación racional. Tal vez había vendido algunas piezas antes de hacerse rico. Tal vez una de ellas había acabado allí, por una serie de coincidencias improbables. Pero su corazón sabía la verdad. Él nunca vendió aquellas primeras piezas. Eran sagradas, eran promesas. Solo hizo unos pocos pájaros como aquel. Uno para su madre, que ya había fallecido, y uno en especial para Sofía, el pájaro que le dio el día que le pidió matrimonio. El conflicto interno alcanzó su punto álgido. La muralla de Alejandro comenzó a agrietarse y, por entre las fisuras, el dolor y la memoria que reprimió durante años comenzaron a filtrarse. Ya no era el hombre de negocios implacable. Era, una vez más, el joven que tallaba pájaros como promesas de amor. Miró a Martina, ya no como a una extraña, sino como a un enigma aterrador. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo llegó a poseer un pedazo de su alma, un fragmento de su historia más íntima y dolorosa? La arrogancia dio paso a una vulnerabilidad que no sentía desde hacía años. Su mano, que antes estaba firmemente en el bolsillo del pantalón, comenzó a temblar incontrolablemente. Quería extenderla, tocar el objeto, confirmar si era real, pero tenía miedo de que el tacto lo rompiera por completo, miedo de la verdad que aquel pequeño pájaro de madera podría revelar. Se sentía al borde de un precipicio y la niña frente a él lo invitaba a saltar. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Tenía la garganta seca, apretada por la emoción. Necesitaba ver más de cerca. Necesitaba estar seguro. Aquel momento se alargó por una eternidad. La niña lo miraba con expectación. El hombre la miraba con un terror creciente. La tensión en el pasillo era palpable. Una electricidad que prometía o una salvación milagrosa o una destrucción completa. Aquello ya no era un encuentro casual, sino un ajuste de cuentas con el destino. El mundo que Alejandro había construido para sí mismo, un mundo de control, lógica y riqueza material, estaba al borde del colapso. Estaba siendo confrontado con el hecho de que las cosas más importantes de la vida, las conexiones, el amor, la pérdida, no podían ser controladas ni compradas. Simplemente sucedían, a menudo de formas brutales e incomprensibles, pero a veces, quizás, de formas milagrosas. Aquel pájaro era la prueba viviente de ello. Finalmente logró reunir fuerzas para levantar su mano temblorosa. No era un gesto de autoridad, sino de súplica.
Necesitaba tocar, necesitaba confirmar. El escepticismo luchaba contra una esperanza aterradora que comenzaba a nacer en su corazón. Aquel objeto tenía el poder de reescribir su historia, de transformar su dolor en algo diferente. La niña solo observaba, sosteniendo lo que ella pensaba que era un simple juguete, sin saber que estaba sosteniendo la llave del pasado, el presente y el futuro de aquel hombre. El giro en la narrativa estaba completo. El poderoso ahora era el vulnerable. El escéptico estaba frente a lo inexplicable. La niña abandonada, sin saberlo, detentaba todo el poder sobre él. Ella, con su inocencia y su pequeño tesoro de madera, había logrado en pocos minutos lo que años de terapia y aislamiento no consiguieron: hacerlo sentir de verdad. Y lo que estaba sintiendo era una mezcla de pavor y una esperanza tan intensa que dolía. Su mano se acercó lentamente a la de ella. No quería asustarla. Su rostro, antes una máscara de frialdad, ahora era un libro abierto de confusión y angustia. La miró a los ojos y por primera vez la vio, no como un problema o una molestia, sino como una persona. Una pequeña persona sosteniendo un misterio que podría destruir o reconstruir su mundo. Aquel momento era el punto de ruptura. Necesitaba saber. La necesidad de confirmación era tan vital como el aire que respiraba. Aquel pájaro no era solo un pájaro, era una pregunta que el destino le hacía después de años de silencio, y sentía con cada fibra de su ser que la respuesta estaba allí, en la palma de la mano de aquella niña, esperando ser descubierta. La verdad estaba a un toque de distancia. Aquel momento selló la conexión entre ellos. Ya no un millonario y una huérfana, sino dos almas rotas, unidas por un trozo de madera tallada. El viaje de Alejandro aquel día, que comenzó con la irritación de un coche averiado, lo llevó a un destino mucho más profundo y transformador. Estaba en el umbral de una revelación que podría ser su condena o su redención. El conflicto ahora era enteramente suyo: aceptar la posibilidad del milagro o aferrarse al cinismo que lo protegió durante tanto tiempo, mirar más de cerca y arriesgarlo todo, o darse la vuelta y vivir para siempre con la duda. Aquel pájaro de madera ya no era un objeto, sino un desafío de fe, lanzado por el universo en el lugar más improbable. La expresión en su rostro era de pura agonía. La lucha interna era visible en cada músculo tenso de su mandíbula, en sus ojos desorbitados. Estaba en un punto de no retorno. La vida como la conocía había terminado en 1900, el instante en que sus ojos reconocieron el arte de sus propias manos. Lo que vendría a continuación era un territorio desconocido y aterrador. Se inclinó ligeramente, disminuyendo la distancia entre su mundo de poder y el mundo de vulnerabilidad de ella. «Puedo», comenzó a decir, su voz ahora un susurro ronco y frágil, casi irreconocible. No completó la frase, solo señaló con la barbilla hacia el pájaro. La petición era clara, un ruego silencioso que cruzaba el abismo entre ellos. Martina, sintiendo el cambio radical en la energía del hombre, simplemente asintió. Había miedo en sus ojos, pero también una extraña confianza. No sabía por qué, pero sentía que aquel hombre necesitaba ver el pájaro tanto como ella necesitaba que él lo viera. Relajó los dedos, ofreciéndole su único tesoro, sin tener la menor idea de lo que aquel gesto desencadenaría. El punto de ruptura emocional estaba instalado. La narrativa pendía sobre el abismo de la revelación. Todo lo que Alejandro creía sobre su pasado, sobre su pérdida y sobre sí mismo, estaba a punto de ser puesto a prueba. Y la prueba estaba allí, a centímetros de su tacto, un pequeño pájaro de madera que contenía el peso de una vida entera. Pero lo que Alejandro estaba a punto de descubrir en aquel simple trozo de madera no era solo una coincidencia. Era una verdad que rasgaría su alma y reescribiría su destino de forma irreversible. Con los dedos temblorosos, finalmente tocó el pájaro. El contacto fue eléctrico, un puente entre su presente gélido y su pasado ardiente. La madera estaba tibia, impregnada por el calor de la mano de Martina, y por un instante sintió como si estuviera tocando algo vivo. Con una delicadeza que no usaba desde hacía años,
tomó el objeto de la palma de la mano de ella, sintiendo el peso insignificante del objeto, que contrastaba con el peso abrumador que sentía en su pecho. Sostuvo el pájaro contra la poca luz que se infiltraba en el pasillo. Sus ojos de empresario, entrenados para encontrar fallos e imperfecciones, ahora buscaban confirmación. Cada talla, cada ranura, cada curva era una puñalada en su corazón. No necesitaba más pruebas. La memoria de sus propias manos ya le gritaba la verdad. Aquel era su trabajo. La forma en que la cabeza se inclinaba, la textura que había creado en las alas para imitar plumas de verdad. Era un estilo único, un lenguaje artístico que solo había compartido con una persona en todo el mundo, y esa persona estaba muerta. Un recuerdo lo golpeó con la fuerza de una ola, arrastrándolo a un día soleado en un parque, años antes de la fortuna y la tragedia. Vio a Sofía, su Sofía, recibiendo el pájaro de sus manos. Recordó su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban más que el propio sol. Oyó su propia voz, más joven y llena de esperanza, haciendo una promesa. Mientras este pájaro exista, nuestro amor nunca morirá. Siempre encontrará el camino de vuelta a casa. Las palabras resonaron en su mente, no como un recuerdo dulce, sino como una profecía fantasmagórica que se cumplía de la manera más cruel y milagrosa. Su corazón latía descontroladamente, un tambor salvaje anunciando una tormenta. Había algo más, una última marca, un secreto final que solo él y Sofía conocían. Con las manos sudando y la respiración contenida comenzó a girar el pájaro. El movimiento fue tortuosamente lento, como si estuviera posponiendo el veredicto final que podría salvarlo o destruirlo por completo. Todo su escepticismo, toda su amargura, todo el dolor que lo definía, todo se balanceaba en la punta de sus dedos en ese instante. El mundo entero contuvo la respiración con él, esperando lo que se escondía al otro lado. Y entonces lo vio, en la parte inferior y aplanada de la cola, casi borradas por el tiempo. El sudor y quizás por lágrimas infantiles estaban las iniciales A and S, Alejandro y Sofía, grabadas con la punta caliente de su navaja de tallar, un pacto de amor eterno sellado en la madera. El aire que contenía en sus pulmones escapó en un sonido sibilante, un lamento de pura incredulidad. Era real, no era una copia, no era una coincidencia, era la reliquia de su amor. El testamento de su felicidad perdida, allí, en sus manos. La prueba definitiva que convertía lo imposible en un hecho. Una ola de vértigo casi lo derriba. Tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared fría y sucia para no caer. Su mente giraba en un vórtice de negación y pánico. ¿Cómo? La pregunta resonaba en su cabeza, sin respuesta. ¿Cómo sobrevivió? Aquel objeto, que él creía consumido por las llamas del accidente de coche que se llevó a su esposa, cómo atravesó una década de silencio para reaparecer en el lugar más improbable del mundo, en las manos de una niña abandonada. La lógica, el pilar de su existencia, se hizo añicos en 1000 pedazos. Su mirada, ahora salvaje y desesperada, se volvió hacia Martina. La miró de verdad, ya no como una figura anónima de lástima, sino como el centro de un misterio insondable. Buscó en su rostro rasgos de Sofía, un eco de sí mismo. Vio los ojos oscuros y profundos, la forma delicada de la barbilla, pero el shock era tan grande que su cerebro no podía conectar los puntos. Ella era solo una niña que sostenía un milagro imposible, un fantasma de su pasado que se negaba a permanecer enterrado. Mientras la miraba, sus ojos se posaron en la muñeca de ella, la piel fina y expuesta, donde terminaba la manga de su vestido raído. Y fue cuando vio la segunda revelación, el golpe de gracia del destino, una pequeña marca de nacimiento, una mancha pigmentada con una forma perfecta de media luna. Un escalofrío violento sacudió todo su cuerpo. Sofía. Sofía tenía la misma marca, en la misma muñeca. Él la había besado innumerables veces, trazado su contorno con el dedo en noches silenciosas. Era su marca, era inconfundible. La verdad lo golpeó. No fue un pensamiento, fue una detonación, un rayo que incineró cada mentira que se había contado a sí mismo, cada capa de dolor que lo envolvía. El pájaro, la marca de nacimiento,
la edad aproximada de la niña, la hija que los informes dijeron que había muerto en el parto de emergencia tras el accidente, la niña que lloró sin haberla sostenido nunca. No murió, estaba viva, estaba allí, frente a él. Martina, su hija. El sonido de su nombre en su mente fue el sonido de su universo partiéndose y rehaciéndose. En ese momento, el millonario Alejandro Vargas murió. El hombre de negocios implacable, el viudo solitario, el escéptico, amargado, todos ellos se convirtieron en polvo. Lo que quedó fue algo mucho más primitivo y poderoso. Un padre que acababa de descubrir que el luto que lo definió durante 11 años se construyó sobre una base de arena. El dolor de la pérdida fue reemplazado por un dolor aún mayor, el dolor de 11 años perdidos, de una vida entera que le fue robada. Y debajo de todo eso, una alegría tan abrumadora que amenazaba con hacerlo explotar. La fuerza abandonó por completo sus piernas. La gravedad de repente pareció aplastante. El peso de aquella revelación insoportable. Alejandro se desplomó. Sus rodillas golpearon el suelo de cemento con un golpe sordo, el sonido de una rendición total y absoluta. No le importó que su traje de diseño se ensuciara. No le importó la humillación de estar de rodillas en un mercado inmundo. Su imperio, sus millones, su fortaleza de soledad, todo se volvió insignificante ante la pequeña figura que lo observaba con ojos asustados. Levantó el rostro hacia ella y las lágrimas que contuvo durante una década finalmente rompieron las barreras. Gruesas y calientes corrían por su rostro, limpiando el polvo y la máscara de frialdad. Su llanto se mezcló con el de Martina, pero los suyos ya no eran de soledad, sino de reconocimiento. En el clímax moral de aquella historia, lo entendió. El abandono de ella no fue un azar trágico, fue un reencuentro orquestado por la mano invisible del destino. Él no estaba allí para salvarla de la pobreza. Ella estaba allí para salvarlo de su propia muerte en vida. Arrodillado en el suelo, Alejandro levantó su mano temblorosa, no hacia el pájaro, sino hacia la niña. Su toque, cuando finalmente encontró el brazo de ella, fue vacilante, reverente, como si estuviera tocando a un ángel o un fantasma. Martina se encogió por un instante, un reflejo condicionado por una vida de incertidumbre, pero no se apartó. Sintió la corriente de emoción pura que emanaba de aquel hombre, un dolor y una alegría tan entrelazados que eran indistinguibles. En ese toque, el abismo entre ellos desapareció y por primera vez no se sintió sola. Él no la sostenía con lástima, sino con una desesperación que hablaba de pertenencia. Las palabras finalmente llegaron, pero no eran las palabras de un millonario, eran los sonidos rotos de un padre. «Hija mía», susurró, la voz entrecortada por sollozos que rasgaban su garganta. «Hija mía, estás viva», repitió la frase varias veces, no para ella, sino para sí mismo, como si intentara convencer a su propio corazón de la veracidad de aquel milagro. Cada repetición era una palada de tierra arrojada sobre la tumba de su antiguo yo, el hombre amargado en el que se había convertido. En ese momento, se estaba bautizando a sí mismo en sus propias lágrimas, renaciendo como el padre que debería haber sido. Martina no comprendía la profundidad de aquellas palabras, la década de dolor que contenían, pero entendía el lenguaje universal de la emoción en su estado más puro. Vio en los ojos de aquel hombre un amor que era tan vasto como el cielo, un dolor tan profundo como el océano. El miedo que la paralizaba comenzó a disolverse, reemplazado por un sentimiento abrumador y extraño de seguridad. Aquel hombre, que había surgido de la nada como una tormenta, no era una amenaza, era un puerto. Lloraba por ella, y nadie había llorado por ella de esa manera. Con un gesto que selló el destino de ambos, Alejandro abrió los brazos. Fue una invitación silenciosa, una súplica. Tras un segundo de vacilación, un segundo en el que 11 años de soledad pesaron en la balanza, Martina dio un paso adelante y se acurrucó en su abrazo. Él la apretó contra sí, con una fuerza que era a la vez desesperada y protectora, hundiendo el rostro en su pelo enmarañado. El gran millonario y la pequeña huérfana, ambos llorando, ya no solos,
sino como dos mitades de una misma alma que finalmente se reencontraron en el lugar más improbable de la tierra. El hombre que se levantó del suelo no era el mismo que había caído. La transformación de Alejandro fue absoluta e instantánea. Los muros de hielo alrededor de su corazón no solo se agrietaron, fueron borrados por la inundación de amor y alivio. El vacío existencial que lo atormentaba, que ninguna cantidad de dinero o éxito podía llenar, fue súbitamente ocupado por la presencia de aquella pequeña niña en sus brazos. Ella no lo salvó de la pobreza o del peligro, lo salvó de sí mismo, resucitando la parte de él que creía haber muerto junto con Sofía. Tomó su mano, y la sensación de los pequeños dedos entrelazados en los suyos fue la cosa más real que había sentido en años. Miró alrededor del mercado, el polvo, el desorden, y ya no sintió desprecio. Aquel lugar ya no era un símbolo de decadencia, sino un santuario, el altar donde encontró su salvación. El coche averiado, el retraso, la suciedad, todo se convirtió en parte de un plan divino que él era demasiado pequeño para entender. Llegó allí como un rey irritado y partía como el más humilde de los padres, llevándose consigo la única riqueza que importaba. La victoria moral de aquel día fue la restauración de una familia rota, la prueba de que los lazos de amor son más resilientes que la propia tragedia. No fue un final feliz de cuento de hadas, sino el comienzo de un largo camino de sanación, de conocimiento mutuo y de reconstrucción. La justicia, en ese caso, no vino de un tribunal, sino de las manos del propio destino, que pacientemente movió sus piezas durante más de una década, para corregir un error terrible y para probar que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de una conexión verdadera nunca se apaga por completo. Durante 11 años, Alejandro midió su vida en acciones, propiedades y cifras bancarias, construyendo una fortaleza de riqueza para protegerse del dolor. Pero su verdadera fortuna, su tesoro más inestimable, no estaba guardado en una caja fuerte. Estaba esculpido en un modesto pájaro de madera, esperando pacientemente en el bolsillo de una niña abandonada para enseñarle la lección más importante de todas, que el valor de una vida no está en lo que se acumula, sino en el amor que se da, que se pierde y que por un milagro se reencuentra. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados, compártela con alguien que necesite una señal de que los milagros todavía suceden. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad sentiste esta emoción, para que podamos esparcir juntos el mensaje de que la fe y el amor siempre encuentran el camino de vuelta a casa, sin importar cuán largo o difícil sea el viaje.